¿Cómo están? Me llamo Facundo Suárez, soy licenciado en Artes Electrónicas y quiero explicarles cómo hacer un audiojuego. En esta serie de videos, que están todos en esta misma playlist, vamos a ir viendo diferentes herramientas, diferentes motores de desarrollo para entender cómo hacer un audiojuego. Les cuento un poco cómo surge esta idea del audiojuego, cómo yo trabajé particularmente. Para mi trabajo final de grado, para justamente recibirme de la licenciatura en Artes Electrónicas de la UNTREF, realicé un trabajo que se llama Kudewe, que consiste justamente en un audiojuego. Mi idea originalmente tenía que ver con crear un videojuego donde funcionase sobre todo teniendo en cuenta el sonido y que la narrativa y las cosas que ocurrían pudiesen ser contadas a través de lo sonoro. En mi caso, me interesó trabajar con el sonido, básicamente, primero porque es mi área de expertise. Es decir, dentro de la licenciatura en Artes Electrónicas yo elegí la rama de sonido y música. Y además, porque en realidad antes de estudiar la licenciatura en Artes Electrónicas, mientras yo estaba en la secundaria, empecé a estudiar en el Conservatorio de Música de San Martín. Así que digamos que yo primero tuve una formación más bien musical y después me volqué más a lo que es el arte electrónico, al arte sonoro y demás. Entonces, a mí el sonido es algo que obviamente me interesa en profundidad. Por otro lado, hay algo que ocurrió cuando yo empecé a trabajar con Kudewe, que realmente es algo que yo no había concebido en el momento de crearlo, que quizás ahora con el diario del día después es obvio, pero en ese momento lo que descubrí es que cuando yo compartí Kudewe a diferentes espacios, entre ellos, uno de ellos en particular, Tiflonexos, que es una plataforma que me ayudó a justamente difundir Kudewe entre una comunidad de personas ciegas, descubrí que muchas personas ciegas nunca han jugado un videojuego, ya que en general los videojuegos están basados en la imagen y hay muy pocos que utilizan el sonido como un eje principal. Con lo cual, no es entretenido, digamos, interesante de jugar para una persona ciega. Sin embargo, Kudewe particularmente, para muchas personas fue el primer proyecto o el primer videojuego, audiojuego, como le queramos decir, con el que pudieron tener acceso a ese tipo de entretenimiento, por decirlo de alguna forma. Para muchas personas ciegas, Kudewe fue su primer videojuego. Entonces ahí es donde descubrí que los audiojuegos en general tienen un poder para, por así decirlo, ampliar la accesibilidad en términos de, justamente videojuegos, audiojuegos, como le queramos decir, para específicamente las personas ciegas. Así que me parece muy interesante, muy importante que nos ocupemos justamente de desarrollar audiojuegos, o por lo menos que pensemos videojuegos donde lo sonoro tenga un rol protagonista, o por lo menos se fije uno cuando crea un videojuego en el sonido. Y me parece que como un ejercicio quizás tratar de crear un audiojuego puede ser algo muy interesante. Así que a continuación, en los siguientes videos vamos a ir viendo diferentes motores de desarrollo que nos van a ayudar a entender primero un poco la lógica de programación y además entender algunas cuestiones de sonido para después poder volcar todo ese conocimiento en desarrollar un audiojuego.